Hola, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. En asamblea con trabajadores y comunidad, la USO anunció el nacimiento del Comité Intergremial y Social en defensa del plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja, integrado por el sindicato, la Cámara de Comercio, Diócesis de Barrancabermeja y otros sectores del puerto petrolero. La crisis generada por la caída en los precios del petróleo para la USO es la mejor excusa que hoy tiene Ecopetrol para llevar a cabo sus intenciones de desmejorar los derechos de los trabajadores. Hoy logramos converger en la diócesis de Barrancabermeja varias organizaciones sociales y gremiales de la ciudad para discutir y definir el qué hacer frente a la situación que viene afrontando la ciudad de Barrancabermeja con ocasión de la dilación injustificada que ha tenido Ecopetrol y el gobierno nacional frente al inicio del desarrollo de las obras del plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. En este sentido, la Unión Sindical Obrera USO desarrolló una asamblea obrero popular en Barrancabermeja, no solo para manifestar públicamente las intenciones de la compañía petrolera, sino para exigir la ejecución del plan de modernización de la refinería del puerto petrolero. Es supremamente importante que la ciudadanía en Barrancabermeja se concientice y se sensibilice de la urgencia de la realización de este proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, no solamente para el interés de la ciudad, sino para el interés de Santander y el país. Cabe recordar que este proyecto ha sido declarado de interés nacional y ha sido medido desde el punto de vista técnico las implicaciones positivas que tendría incluso para el país a través del incremento importante de su Producto Interno Bruto. Recordemos que Ecopetrol, en cabeza de su presidente, le manifestó a Barrancabermeja hace 6 años que era necesario que Barrancabermeja se preparara para afrontar la megaobra que se iba a adelantar en el puerto petrolero. Hoy, de manera mentirosa, se pretende endilgar el atraso del proyecto a la situación de crisis que tiene el precio internacional del crudo. Nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional y a la propia Ecopetrol para que se responsabilice de la palabra empeñada y que saquen a relucir la supuesta autonomía administrativa y presupuestal que tiene Ecopetrol, con la cual la convirtieron en una empresa de economía mixta y que debió haber proveído los recursos para adelantar un proyecto tan estratégico para el país. Ante la incertidumbre generada por los anuncios la semana pasada por parte del Consejo Municipal en torno al PMRB y las respuestas entregadas por Ecopetrol, la USO, junto a la Cámara de Comercio y otros gremios económicos de Barrancabermeja, ven el PMRB como una causa común, motivo por el cual se han unido para crear el Comité Intergremial y Social en defensa del plan de modernización de la refinería. El gobierno de Juan Manuel Santos le prometió a Santander y a Barrancabermeja la realización del proyecto de la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Hoy estamos viendo serias amenazas sobre ese proyecto y estamos notando que el gobierno nacional quiere zafarse de esa responsabilidad. Por ello, frente a los diferentes anuncios que se han venido generando y del debate que se propició entre el Consejo Municipal y la Administración de Ecopetrol, en el cual se señalan dos posturas diametralmente opuestas, una en la que el Consejo advierte que el proyecto de la modernización de la refinería de Barranca no iría, y otra en la que Ecopetrol afirma que el proyecto se mantiene en pie y que solo habría que esperar que se inicie Cartagena para arrancar el de Barrancabermeja. La Unión Sindical Obrera, frente a ello, ha dicho que necesariamente mantenemos la postura de exigirle al gobierno nacional el cumplimiento de su palabra y a la administración de Ecopetrol a que fije la fecha del inicio de este importante proyecto. En esta asamblea, la organización sindical cuestionó una vez más al presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando en campaña se comprometió con el plan de modernización de la refinería tras aprobar para su ejecución una inversión de 3.500 millones de dólares. Hemos decidido y apoyados en el mismo decreto 2133 del Ministerio de Minas, que le da el carácter de proyecto de interés público al proyecto de la modernización de la refinería de Barranca,
convocar a los diferentes sectores de la vida económica, social, política de Barranca Bermeja, y esa es la razón fundamental por la cual nos hemos reunido con la diócesis de Barranca Bermeja, el Consejo Municipal, la Cámara de Comercio y la Unión Sindical Obrera para empezar nosotros a constituir el comité operativo que convoque a los diferentes actores y sectores que estén dispuestos a sumarse a esta iniciativa y a esta lucha. Creemos que esto va a requerir movilización social, que va a requerir mucha pedagogía para que se entienda que este es un proyecto de interés nacional que define la suerte económica y que define la suerte de los intereses de Barranca Bermeja, el Magdalena Medio y el país. Vamos a configurar a través de este comité un gran paro cívico y democrático, pacífico, dentro del cual Barranca Bermeja se pronuncie frente al gobierno nacional y haga la exigibilidad del cumplimiento de la palabra del señor Juan Manuel Santos. La organización sindical conmina a toda Barranca Bermeja y la región para que se unan a esta causa común y juntos exigirle al Estado y a Ecopetrol que se ejecute el proyecto más esperado en Barranca Bermeja. 92 años de historia conmemoró la USO. En el corregimiento del centro, al igual que en Barranca Bermeja y otras bases, el sindicato reivindicó su plataforma de lucha en medio de despidos, pretexto de la crisis petrolera. «92 años de lucha» conmemoró la Unión Sindical Obrera USO el pasado 10 de febrero. Con salarios legales establecidos en el mercado. Está orientado para todos los trabajadores y las trabajadoras del proyecto Nacer Infantas y Ecopetrol. A través de mítines en las diferentes bases del país, la organización sindical reiteró que su obligación es la de seguir defendiendo la nacionalización de los recursos mineroenergéticos y los derechos laborales, los cuales pretenden ser arrebatados por parte de Ecopetrol sobre pretexto de la crisis petrolera. Hoy la USO, cumpliendo 92 años de historia, tenemos un reto enorme en este corregimiento y en esta región del Magdalena Medio. Pues la denominada crisis del petróleo ha traído consigo despido, de mejora en los derechos de los trabajadores, sacrificios de las comunidades, sacrificios de los trabajadores, porque las empresas multinacionales esgrimen que tenemos que colaborar para sacarlas de esta crisis. Y hoy la USO tiene ese reto junto con las comunidades de sacar adelante este proceso, pero no sacar adelante la crisis de las empresas multinacionales, sino sacar adelante los derechos de los trabajadores, seguir sosteniendo los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores del corregimiento del centro y de todo el país de la industria del petróleo. En el corregimiento El Centro, jurisdicción de Barranca Bermeja, estos 92 años se conmemoran con despidos y violación por parte de la multinacional Occidental Andina y Ecopetrol. Así lo denuncia esta subdirectiva. 92 años de historia que le han costado a la USO exilios, amenazas, muertos, persecución judicial, entre otros, pero aún así la lucha continúa vigente, haciendo alarde al propósito de su fundador, Raúl Eduardo Maecha. ¡Viva la gloriosa y combativa Unión Sindical Obrera! ¡Viva! En el mitin realizado en el corregimiento El Centro, la organización sindical destacó el papel que han jugado las comunidades con influencia petrolera en estos 92 años de historia. Este mitin hoy representa los 92 años de lucha histórica de la USO. Este mitin hoy también es informativo para hacerle llegar a las comunidades y a los trabajadores todo lo pertinente a la crisis del petróleo que han dominado el gobierno y las empresas multinacionales. Entonces el llamado es para que cerremos filas los trabajadores y las trabajadoras al lado de la comunidad para que saquemos avante esta crisis del petróleo. Las arremetidas de las multinacionales, la estatal petrolera, grupos al margen de la ley y el propio Estado fortalecen a la organización sindical para seguir realizando su labor en defensa de la clase obrera y de Ecopetrol como patrimonio de todos los colombianos. Trabajadores de Terpel y la USO inician negociación con esta empresa en busca de que sean mejoradas las condiciones salariales y se frenen los despidos injustificados. Inició proceso de negociación con Terpel.
Los trabajadores de esta empresa, la tercera más grande del país, demandan que sus salarios sean mejorados. Esta sería la quinta vez que los trabajadores ahora organizados en la USO buscan reivindicar sus derechos. Se ha iniciado la negociación en un tono muy letárgico, muy tranquilo, donde la empresa se ha sentido muy cómoda con el proceso de negociación, porque todas las condiciones que ellos han traído, que han propuesto, se les ha dado. Contamos con el apoyo de la Unión Nacional Obrera, de la Dirección Nacional, y es básicamente lo que puede llegar a marcar una diferencia en esta negociación. Al parecer, la empresa Terpel se niega a las pretensiones de los trabajadores, razón por la cual aún no hay un compromiso por parte de la patronal. Este es un proceso que se viene llevando desde hace aproximadamente 8 años, en la cual esta es la quinta vez que intervenimos prácticamente en un proceso de negociación, el cual se ha venido llevando de una manera pues prácticamente retrógrada por parte de la organización Terpel, en el cual no se ha comprometido en absolutamente nada, no ha ofrecido absolutamente nada, prácticamente espera que la sigamos tratando como si fuera una compañía de un rango muy menor, a pesar de que es la tercera empresa más grande de este país, con los mejores dividendos que hay. Prácticamente no se entiende por qué la organización Terpel sigue en ese plan de no entregar absolutamente nada, de no dar absolutamente nada. La Unión Sindical Obrera USO y la Central Unitaria de Trabajadores CUT Bucaramanga han jugado un papel importante en representación de los obreros de Terpel. Que la compañía se comprometa en primera instancia a no seguir pasando cartas sin justa causa, despidos sin justa causa, los cuales no tienen ninguna razón de ser en una organización como Terpel, la cual dice y pregona que ella, la estabilidad laboral y a la Unión Sindical Obrera la respeta, pero eso no es ningún criterio de respeto el que se utilicen sin justa causa despidos. Hemos venido mirando cómo se mejora la situación salarial de los trabajadores, ya que no es la mejor, ya que nos siguen tratando como si fuera una empresa de tercer grado, y nosotros estamos prácticamente, la organización Terpel es la tercera empresa más grande de este país con los mejores dividendos, y que no se entiende por qué. Dicen que ellos no pueden ceder más de lo que están dando. Con el pliego de peticiones hecho por los trabajadores se busca frenar las arremetidas de la empresa que generan despidos injustificados. La USO Bucaramanga advierte de las intenciones de Ecopetrol, al parecer, de realizar en el Instituto Colombiano del Petróleo una masacre laboral. Hay gran preocupación en el Instituto Colombiano del Petróleo ICP, ubicado en Piedecuesta, Santander. La incertidumbre que goza de la crisis del petróleo para despedir a empleados del sector también se cierne sobre este ente investigativo. En los últimos días se desarrolló una reunión entre las empresas contratistas P y P. Allí mostraron su preocupación entre la nueva forma de contratación. La preocupación que tienen los trabajadores es que no se han definido la situación tanto en laboratorios como en plan pilotos. Hay rumores frente al futuro de estas actividades. Uno de los que más suena es que habrá una reducción de personal hasta del 50%, lo que generaría una masacre laboral si se llegase a presentar de esta manera. Como todos conocemos, pues la crisis del petróleo, la baja del crudo, pues esto no es ajeno al Instituto Colombiano del Petróleo, donde ya Ecopetrol ha tomado medidas como es la asignación del presupuesto del año 2015, que apenas se aprobó el 50% de lo que le correspondía del año pasado. Esto afectando tanto con la productividad de las empresas como de las empresas contratistas como del mismo Instituto Colombiano del Petróleo. Nosotros como sindicato pues no estamos de acuerdo que estos ajustes se vayan a tomar en contra de la terminación de los contratos de los trabajadores que conforman el Instituto Colombiano del Petróleo. Hoy en día son 900 compañeros que trabajan en empresas contratistas
y 200 que trabajamos directamente con el Instituto Colombiano del Petróleo. El detalle es que la mayoría de actividades propias del ICP la realiza el personal tercerizado. El personal directo se encarga de labores administrativas y no estaría en la capacidad de cubrir la totalidad de las actividades debido a que se necesita mucha gente con unos conocimientos específicos para adelantar esas labores. Hoy Ecopetrol viene tomando medidas de ajuste que va en recorte de los derechos laborales de los trabajadores, en el cual esta crisis no es ahorita de la baja del petróleo, sino es una crisis que se venía formando de tiempos atrás. Vemos cómo las grandes inversiones que se ha hecho en Ecopetrol, tanto en el exterior como aquí internamente en el país, no han dado los resultados esperados. Vemos cómo la refinería de Barrancabermeja, que se necesita el plan de modernización, hoy tampoco se ha venido cumpliendo y es uno de los factores que ha agravado más la crisis en la empresa. Vemos cómo Ecopetrol viene repartiendo los dividendos, las utilidades en los dividendos de los accionistas. Todas estas políticas que viene Ecopetrol desarrollando es donde tiene que entrar a reevaluarlas para que entren a tomar las acciones y los ajustes donde en verdad impacte el presupuesto de Ecopetrol y no recortando y terminando contratos de los trabajadores que hoy le están produciendo utilidades al Instituto Colombiano del Petróleo. Se espera una reunión con el vicepresidente de Innovación y Tecnología de Ecopetrol, donde el sindicato espera orientaciones sobre lo que sucederá respecto al tema de los contratos. Se cumplieron 6 años del asesinato de Lucho Arango, el defensor de la pesca artesanal en el corregimiento del Llanito. Esta información y la visita de la ex senadora Piedad Córdoba a continuación. El trasmayo es un arte muy destructor y es prohibido a nivel nacional. Sin embargo, algunas personas lo vienen utilizando. Nosotros como pescadores venimos cuidando en la ciénaga del Llanito y en el río Sogamoso, sobre todo en los tiempos de reproducción. Después de una década destacada de liderazgo en iniciativas ambientales, el 12 de febrero de 2009 muere asesinado en el barrio La Victoria Luis Alberto Arango. El hecho se registró en el momento en el que Lucho Arango, como cariñosamente era reconocido este líder, defendía de manera comprometida su defensa por la ciénaga y denunciaba el uso del trasmayo que tanto afectaba la pesca artesanal en el Llanito. La gente ahora que ya Lucho no está, es que la gente, verdad lo que decía Lucho, que lo que decía Lucho era cierto, mire que se está acabando la ciénaga, que entonces ya ahora es que la gente le está dando el valor a lo que él decía. Pues aspiramos de que la gente cree conciencia y que se ponga la mano en el corazón y que miren de que él trabajaba era por la comunidad. Pero entonces no esperó de terminar, sino que lo llevaron antes de tiempo. ¡No queremos más indulgencia! No solo la familia de Lucho sufrió esta pérdida, pescadores de la zona lamentaron su asesinato y en medio del miedo disiparon un poco lo que hasta ese momento los motivaba a seguir luchando por sus derechos. Con los sueños y las luchas de Lucho, la parte organizacional, yo no sé si la palabra se llama diezmar, bajó. Nosotros bajamos un poco por todos los miedos, pero hemos seguido construyendo lo que él un día anheló. Hemos poco a poco, porque tampoco es fácil, primero porque la gente quedamos un poco con miedo, dos porque las instituciones no meten el pecho como se debe meter, pero hemos ido construyendo al paso de lo que nos dan las oportunidades que están en este momento.
Asesinado por la banda criminal Los Rastrojos, dejando a la organización pesquera sin una voz que los representara, Lucho Arango se fue dejando una voz constante de defensa que hoy clama entre los pescadores del Llanito la posibilidad de continuar luchando por sus derechos. Cumpliendo su cita para la conformación del seguimiento y verificación del proceso de paz y conflicto armado en el Magdalena Medio, se encuentra Piedad Córdoba en Barranca Bermeja. El evento de hoy es muy importante, es un evento que podría uno decir que es el que arranca la territorialización de la búsqueda de la paz, con la conformación del Frente Amplio por la Paz, la Justicia y la Democracia. Para Piedad Córdoba, quien ha estado tan de cerca en el proceso de paz que vive nuestro país, el papel de las FARC se está cumpliendo y espera que se siga desarrollando en los mejores términos entre las partes. No, el compromiso de las FARC con el cese unilateral es absolutamente irrefutable. No solamente por lo que diga el Frente Amplio, sino también instituciones que trabajan en la verificación del cese unilateral, y las palabras del mismo ministro de Defensa en la noche de ayer, que dice que las FARC han cumplido con el cese unilateral, dan cuenta realmente de que se avanza en ese sentido, que la presión de la ciudadanía en general del país es para que lleguemos a un cese bilateral de fuegos. Frente a lo que el expresidente Álvaro Uribe y la oposición del proceso realiza en Estados Unidos, Piedad opina que el intento del ahora senador es completamente fallido para su intención de afectar el proceso. Yo creo que cada vez hacen menos daño, cada vez son menos audibles. Pienso que se van quedando solos. La gira fracasada del presidente Uribe en los Estados Unidos da cuenta de que allá le cerraron las puertas, de que no tiene ninguna valoración sus declaraciones, y el país está buscando la paz. El país está muy cansado de quienes cada vez más desde sus micrófonos o de sus espacios atizan una guerra que ellos mismos no padecen. Piedad Córdoba a esta hora hace parte del evento organizado por Credos, en el que se espera se logre verificar el proceso de paz desde el contexto del tema en el Magdalena Medio. La organización sindical se pronuncia por los casos de corrupción conocidos en los últimos días, al parecer por funcionarios de Ecopetrol, quienes habrían favorecido a la multinacional Petrotaller para el favorecimiento de contratos. La Junta Directiva Nacional de la USO se pronunció frente a los oscuros movimientos, al parecer, al interior de Ecopetrol. Desde el año pasado, la firma Petrotaller viene siendo investigada desde los Estados Unidos por el FBI debido a sobornos a funcionarios de Ecopetrol. Un año después, cuando ya hay resultados, la polémica por fin salió a la luz pública en Colombia. Es curioso cómo hoy Ecopetrol, a través de sus afanosas e injustificadas medidas, pretende soportar una crisis sobre los hombros de los trabajadores petroleros en el país, que lo único que hemos hecho es generar esa cantidad de billones y billones de pesos que en utilidades netas le ha transferido Ecopetrol al Fisco Nacional. En el país, la investigación apenas comenzó en la Fiscalía. Se trata de que, al parecer, exdirectivos de la multinacional les habían pagado a altos funcionarios de Ecopetrol para favorecimientos de contratos. La injerencia de Estados Unidos viene a que Ecopetrol se transa en la bolsa de Nueva York y las reglas para cotizar allí son muy estrictas. Mientras tanto, salen a relucir a través de los medios nacionales los actos de corrupción, que nosotros consideramos que es solo la punta del iceberg de lo que realmente ha venido ocurriendo en Ecopetrol con todos esos recursos millonarios que ha generado la explotación del recurso natural no renovable llamado petróleo y la fuerza de los trabajadores en todo el país. La organización sindical ha señalado que tiene conocimiento de que en la actualidad esta multinacional tiene contratos de prestación de servicios en todos los niveles, y lo primero que debió haber hecho Ecopetrol el año pasado, una vez conocidos los sobornos, era inmediatamente haber cancelado los contratos comerciales con esta firma en aras de darle cumplimiento a las leyes norteamericanas. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Los invito para que sigan visitando nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.